casi con respuesta inmediata avalada por el sentimiento de colaboración y altruismo de tantos amantes de esta bendita tierra, y otra la incertidumbre, que permanece hasta el último momento. Esta conlleva preguntas. ¿Será buen día la fecha que hemos elegido? ¿Y la hora? ¿Cuántas personas vendrán? ¿Se llenará el aforo? Y el más optimista dice, ¿nos sobrarán? No, nos faltarán sillas. Pues entonces adelante. Llamada de Pedro Madrazo desde Adig a Cristina Incera y de Coros y Danzas de Santander a mí. Algún día, Cristina, haremos una sola llamada grupal. Bien. ¿Y el espacio? ¿Dónde lo realizamos que sea especialmente atractivo, cómodo, cercano y dotado de medios tecnológicos? Otra llamada en curso. Otras. Cristina Silvia de la Lastra, coordinadora de centros cívicos, y en una comunicación posterior y al otro lado del teléfono la aceptación sin cortapisas e incondicional colaboración de Lorena Gutiérrez, concejala de dinamización social del excelentísimo Ayuntamiento de Santander. Nuestro agradecimiento a ambas. Han disculpado su ausencia, tienen una agenda muy apretada, es lo que nos cuentan. La organización considera que como es la Semana Blanca, les habrán dado libre en el colegio. Aún así, gracias a ambas. Convencido de que han entendido que ustedes eran la incertidumbre y que su presencia no solo nos tranquiliza, sino que nos alienta para continuar defendiendo nuestras tradiciones, nuestra cultura, solo nos queda expresarles nuestra sincera gratitud. Sé que olvido algo importante por decir, pero ahora mismo... sí. Les presento a los ponentes, que serán responsables de acercarnos al conocimiento de los instrumentos musicales y danzas en el folclore de Cantabria. Mario Torres Santos, nacido en Montaneda, es graduado profesional de música en la especialidad de gaita por el Conservatorio de Oviedo y profesor de música tradicional cántabra en la Escuela de Folclore. Nos hablará de la incorporación y evolución de los instrumentos musicales a las danzas tradicionales de Cantabria. Beatriz Cea Díaz, gestora, y así lo pongo textualmente como ella me ha dicho, criada en Bo de Guarnizo, es conservadora y restauradora de bienes culturales por la Universidad del País Vasco y técnico superior en artes gráficas y diseño. Versará sobre las danzas de varas de la zona oriental de Cantabria. Por simple cuestión de tiempo, te remitimos a las hemerotecas que recogen profusamente los méritos curriculares de ambos. Al final de sus intervenciones contaremos con las generosas y singulares actuaciones del grupo de danzas San Pedruco de Solares y Coros y Danzas de Santander. Gracias merecidas para todos los danzantes e instrumentistas. Cuando vosotros queráis, Bea, Mario, Bea. El primer ponente, así que buenas tardes, un placer y un honor estar aquí. Ahí tenéis pues una fotografía de un ramo en el Valle del Nansa y justo encima pues el título que los organizadores han descrito para que dé esta charla, ¿no? Como veis es una cosa bastante compleja, os podéis imaginar que resumir esto en 20 minutos no va a ser fácil, pero bueno, vamos a intentarlo, iré bastante rápido y directo a lo que considero más importante. Incorporación y evolución de los instrumentos musicales a las danzas tradicionales de Cantabria. Aquí lo primero que nos tenemos que plantear es cuáles son las danzas tradicionales de Cantabria. Entonces convendría diferenciar esto, las danzas de los bailes. No son la misma cosa. Las danzas tienen un carácter más ritual, más colectivo, entonces es en lo que me voy a centrar. Por tanto, por ejemplo, no voy a hablar del acompañamiento de la jota, que quizás sea el ejemplo más representativo de los bailes de nuestra tierra, ¿no? Bueno, ahí ya podéis ver algunos de los instrumentos más típicos en el acompañamiento de nuestras danzas. Podéis ver panderos, tambores. La gaita y la caja aparecen en esa foto del ramo, pero seguramente no estuvieron ahí para amenizar el ramo, sino el baile posterior. Entonces, voy a pasar a la siguiente fotografía y os voy explicando cosucas. Bueno, aquí tenemos una foto de
los picayos de San Vicente del Monte de los años 50, es una foto que me ha cedido Roberto Diego. Y he aprovechado esta foto para leeros una cita, la más antigua que tenemos, un poco en referencia a los instrumentos y los bailes que se hacían en Cantabria. Es una cita que tiene más de 2000 años de Estrabón y que habla textualmente pues, que durante la bebida bailan en rueda acompañados por flauta y cuerna, o también haciendo saltos y genuflexiones. Esto lo decía Estrabón, pues describiendo muy por encima, ¿no?, de manera general las danzas de los antiguos cántabros. Sisto Córdoba aprovechó esta cita para hacer un símil con los picayos, que es una danza que también tiene pues saltos que él comparaba con esta cita de Estrabón y genuflexiones, ¿no? Y bueno, pues ahí podemos ver panderos, podemos ver tarrañuelas, y esto sirvió y sirve para acompañar las voces de las muchachas en, como os digo, los picayos. Vamos a escuchar un fragmento de los picayos, en este caso de Udías. Me parece un ejemplo muy interesante porque es un son que se diferencia un poco de los demás, es de ritmo compuesto, y bueno, ahí vais a apreciar muy bien el sonido de las tarrañuelas junto a los panderos y las voces de las muchachas. Si el técnico puede subir un poco más el volumen. Es un audio que está dentro de los archivos de los documentos de la tradición oral, recopilado por Roberto Diego, Manuel Bahillo y Manuel Luna. Creo que se escuchaba un poco bajo, pero bueno, a ver si para el siguiente audio... Vale, ahí teníamos los picayos de Udías. Y bueno, conviene decir que me he dado cuenta que en las danzas tradicionales de Cantabria las podríamos diferenciar un poco en dos zonas en cuanto a instrumentación. Por un lado, la zona occidental, que es donde he empezado con los picayos, los ramos, o la danza que vamos a ver posteriormente, donde todos los instrumentos son de percusión, no hay acompañamiento melódico, únicamente el acompañamiento melódico de las pandereteras, como en este caso, pero no hay acompañamiento melódico de instrumentos de viento, como veremos en las danzas del Oriente. Otro ejemplo de estas danzas de la zona occidental de Cantabria son las lanzas. Es una danza de Ruilova, más localizada, y bueno, en esta danza ni siquiera existe esa línea melódica de las panderetas, únicamente el acompañamiento rítmico de la caja con las tarrañuelas y los panderos. Es un pequeño corte extraído de la música popular de las tierras de Cantabria, recopilado por Chuchi García Preciado. Vale, la foto, como podéis ver, es espectacular, es de principios del siglo pasado. Y bueno, ya nos vamos a ir al Oriente. Como os he dicho antes, no tengo mucho tiempo, entonces lo vamos a ver un poco por encima. Como os decía antes, aquí ya entramos en otras danzas, y en el Occidente se honra al patrón,
al santo o a la Virgen con los ramos y los picayos, pues en el Oriente lo hacen con danzas de varas, de palos, de cintas. Y aquí tenemos una fotografía de una danza de palos acompañada con dulzaina. Ahora, bueno, en estos tiempos el requinto es el instrumento más extendido, más utilizado, y la dulzaina, junto a otros que veremos a continuación, fueron un poco los antecesores del requinto, que no deja de ser un clarinete, un instrumento bastante complejo y elaborado. Vamos a escuchar, si os parece, a ese dulzainero en concreto, que es Enrique. Son los danzantes de Cicero los que podéis ver ahí. La foto la he extraído del trabajo de Etnocant, la dulzaina en Bárcena de Cicero, bajo Asón y Resines. Vamos a escuchar este audio de Enrique de la Pesquera tocando una danza de varas. Podéis escuchar la dulzaina, un instrumento de viento de doble lengüeta, hoy día muy popular en Castilla, pero que tiempo atrás tuvo mucha presencia, sobre todo en la comarca oriental de Cantabria. Bueno, seguimos viendo diapositivas. Esta foto tan interesante es de Antonio Santander. En ella podéis ver un clarinete en el pueblo de Riaño. Sabemos que en este pueblo, antes de la utilización del clarinete, esto corrobora un poco lo que os decía antes de la dulzaina, pues la dulzaina fue el instrumento que más se tocaba. Y bueno, pues además he tenido la suerte junto a Bea de poder estudiar la dulzaina que tocaba Ramón Gómez, que fue un dulzainero de este pueblo y que en la actualidad pertenece a la familia de Antonio Santander. Una dulzaina que hemos podido, como os digo, estudiar y datar, y sabemos que fue construida alrededor de 1850 en París, lo que la convierte en uno de los instrumentos más antiguos de los que tenemos constancia, al menos instrumentos melódicos. Como veis, todos los instrumentos que estamos viendo en el acompañamiento de las danzas del Oriente son de viento. Además, por supuesto, de la caja, del tambor redoblante que está siempre presente. Os voy a poner un audio de Antonio Santander tocando con el clarinete que podéis ver en la diapositiva, la danza de cintas de Riaño. Este audio y el anterior están extraídos de los apuntes sobre la tradición musical en la Cantabria contemporánea, una recopilación de Roberto Diego. Bueno, seguimos viendo instrumentos y melodías. Es muy interesante, más que los instrumentos, estudiar bien las melodías que se interpretaban. Eran muy variadas, había muchas, y es, como os digo, muy importante pues utilizar estas melodías. Animo desde aquí a los grupos de danzas de hoy día a utilizar estas melodías que están registradas en diversos cancioneros. Se accede a ellas de una manera muy sencilla y, como veis, pues son muy interesantes, tanto las melodías como la manera de tocar esas melodías. Bueno, otro instrumento que se tocó en el acompañamiento de las danzas fue lo que llamaban el pífano, que es una flauta travesera muy pequeña, de un registro muy agudo,
Esta foto no me la ha cedido Bea. No hemos podido averiguar en qué lugar está hecha. Podría ser Ondayo, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Y bueno, pues el pífano es otro de los instrumentos que se empleó en el acompañamiento de las danzas. Otra foto muy curiosa es esta que vais a ver a continuación, donde aparece una flauta travesera. Son voces cántabras en Londres, un grupo de danzas en 1932. Y bueno, sería muy interesante, la verdad, poder escuchar lo que salía de esa combinación de instrumentos, porque como veis aparece un clarinete requinto tocando a la par que la flauta travesera y un tambor redoblante. 1932, grupo de danzas, voces cántabras, que fue fundado por Matilde de la Torre. De pífano tenemos un registro, que os voy a poner a continuación, del grupo de danzas Virgen del Campo, que también fundó Matilde de la Torre, y es una grabación de los años 60 donde tocan una danza de varas de Cabezón de la Sal. Son dos pífanos los instrumentos que podéis escuchar. Otros instrumentos que ya aparecieron de una manera más, bueno, no estuvieron tan extendidos, de una manera más localizada, podríamos decir, fueron, por ejemplo, flautas hechas con huesos de ala de buitre. Quizá este tipo de flautas fueron los primeros que se usaron en el acompañamiento de las danzas. Tenemos que pensar en instrumentos pues, primitivos de origen pastoril, como cuernos, de los que hablaba Estrabón, vígaros o flautas como esta de huesos de ala de buitre. Pude acceder a esta fotografía pues un día de campo que hice con Javi Alonso, que creo que está por ahí, en la zona de Ajo. Nos la cedió la familia Torralbo. Y bueno, no se aprecia muy bien, pero nos decía este familiar de Torralbo que era una flauta que constaba de 6 agujeros y, como os digo, estaba hecha por un ala de buitre. Ya para el final he dejado el silbu porque me parece un instrumento súper interesante. Interesante por muchas razones, porque tuvo muchísima importancia. Se usó tanto que en el ayuntamiento de esta ciudad pues, se convocaban plazas de músicos profesionales. Hay actas a las que podemos acceder de más de 2 siglos de antigüedad, donde podemos ver las funciones que tenía que tener este músico, funciones que eran muy diversas, desde avisar a los pescadores para salir a faenar hasta tocar las dianas, amenizar ciertas fiestas. Pues eran empleados del ayuntamiento, hacían un servicio público, ¿no? Y bueno, pues junto a la dulzaina son instrumentos anteriores al pitu, al requinto que todos conocemos. Ahí tenéis una foto del pueblo de Liendo, donde además quedaron los últimos músicos históricos de este instrumento, que eran los hermanos Isequilla. Y para acabar, pues otra foto de silbu, en este caso de Udaya, silbu y tamboril. Además, una persona tocaba tanto, como podéis ver, la melodía como el ritmo, por lo que las comisiones de fiestas y los organizadores pues ahorraban el hecho de tener que contratar a dos músicos. Un músico lo tenían todo. Como de silbos, o sea, registros melódicos de tamboriles. Tamboril era como se llamaba la persona que tocaba el silbu. No tengo, creo que solo existen los de Isequilla, que no tocaban para las danzas,
os he traído un silbu como ese que podéis ver ahí. El instrumento es el mismo que el chistu vasco, lo que cambia es un poco la manera de tocarlo y el repertorio, que quiero repetir otra vez que es muy importante. No tanto el instrumento, que también, pero sobre todo lo que se toca y cómo se toca. Entonces, pues para acabar la charla voy a tocar una danza de palos que aparece en el cancionero de Rafael Calleja de 1901. Es una danza que yo creo que ningún grupo de danzas utiliza, quizá me equivoco, pero yo creo que es bastante conocida. Y nada, me hubiese gustado hablar de alguna cosa más. Encontré investigaciones del acompañamiento musical, por ejemplo, de las bijaneras, de Toranzo, de Iguña, que también podríamos considerar danzas. Ahí, por ejemplo, García Lomas pues, habla del uso de tarrañuelas, de una especie de zorromoco que dirigía las comparsas, también con acordeón. Pero bueno, en 20 minutos no se puede hablar de todo, entonces, como os digo, voy a tocar esta danza, ha sido un placer, y luego si sobra tiempo y se puede hacer alguna pregunta y eso, pues encantado de ayudaros si es que puedo. Gracias. Deciros que estas fotografías se puede acceder de una manera muy sencilla. Desde las instituciones se ha hecho una labor muy buena y hay bibliotecas virtuales donde podéis consultar estas fotografías. La mayoría de las que os he puesto están extraídas del diario La Revista La Montaña, que era una revista semanal de la colonia montañesa de Cuba. Mario, como siempre, gracias, siempre brillante. Y ahora, Bea, es tu turno cuando consideres. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Unos dicen que sí, otros que no. Ahora sí. Vale. Lo primero, agradecer a todos y todas que estéis hoy aquí presentes. Da gusto ver la respuesta que tienen convocatorias de este tipo. Ojalá se hiciesen más. Y ojalá tener también un poco más de 20 minutos, porque bueno, tengo para hablar horas. Voy a intentar resumirlo mucho y intentaré ir bastante al grano y no os voy a poder hablar mucho de peculiaridades de las danzas de varas, palos y cintas, sino un poco más en general del contexto, ¿vale? Para que entendáis el contexto en sí. Luego, si alguien tiene preguntas concretas sobre un pueblo o lo que sea, yo nunca he tenido ningún problema en pasaros toda la información que necesitéis, así que si alguien quiere algo más, me pregunta y yo cedo sin problema mi contenido. Bueno, os hablaré de las danzas de la zona oriental de Cantabria, danzas de varas, de palos y cintas. Y os hablaré de las tres porque están íntimamente unidas. No podemos hablar de la danza de palos sin hablar de la de varas, y mencionar la de cintas me parece imprescindible, sobre todo porque quedan ya muy pocos pueblos que la realicen, y entonces, bueno, creo que es importante poner ese punto de valorarlo. Voy a intentar ir muy rápido, ¿vale? Que vamos un poco pillados de tiempo, yo creo. Este es más o menos el índice que voy a seguir.
lo que quiero es hablaros del dónde, del quiénes, del cómo, cuándo y para qué. ¿Vale? Eso es básicamente lo que, sin entrar a mucho detalle. Lo primero, el dónde. En este mapa he ido señalando los lugares en los que tengo documentado la existencia presente o pasada de danzas de varas, palos y cintas. Muchos de esos lugares tienen solo danza de varas o tienen danza de varas y de palos, algunos tienen las tres. Lo que es común a todos es que todos tienen danzas de varas o de arcos, que es como lo llaman en la Revía en San Vicente de la Barquera. Como veis, donde más se concentran es en la zona oriental y bueno, evidentemente veréis un gran vacío. No he puesto grupos de danzas, solo he puesto los lugares donde hay constancia de cuadrillas patrimoniales de danzantes, no grupos de danzas, que bueno, es otra cosa. En la zona oriental de Cantabria, que es donde nos vamos a centrar, la zona de Trasmiera y de Ruesga, hay documentados ahora mismo cerca de 50 cuadrillas tradicionales de danzantes, de las cuales más de 20 todavía quedan en activo. De esas 20, creo que actualmente hay 3 que hacen la danza de cintas, y sé que aquí hay una persona de esas 3 pueblos que hacen danza de cintas, así que conservarla. Bueno, ¿quiénes participan? Voy a intentar ir rapidísimo, luego si nos da tiempo me hacéis las preguntas que queráis. Tradicionalmente los danzantes eran hombres. Eso no quiere decir que alrededor de las danzas no haya mujeres. Creo que es importante siempre dar un poco cierta perspectiva de género, porque la realidad es que en todos los hechos culturales públicos, los presentes, los que visibles, siempre son ellos, pero las que limpiaban la iglesia normalmente eran ellas, muy importante para el día de la fiesta, las que ponían las flores eran ellas, las que preparaban la vestimenta eran ellas, y en muchos casos nos vamos encontrando que incluso eran ellas las que vestían las varas o ayudaban a vestirlas. Por lo tanto, no están en muchas de las fotos, no están visibles, pero están detrás de ello y creo que hay que reconocerlas aunque no las tengamos ahí en la imagen. Lo que podéis ver en estas 3 fotografías es 3 formas distintas de vestir. En todas lo que vemos común es el color blanco. El color blanco es común, yo creo, a las danzas de prácticamente toda la península. El blanco es pureza, el blanco es cristiandad. Pues cuando quieres honrar a un santo, que es principalmente para lo que se usan las danzas, pues qué menos que ser una persona pura, limpia, digna de danzar para ese santo o esa santa. Entonces lo que vemos siempre es un fondo blanco, pantalones, camisa blanca, sobre la que se van colocando pinceladas de color con las fajas, con los pañuelos, a través de las cintas que se usan también para decorar de distintas maneras los pantalones, por ejemplo, como vemos en la fotografía de la zona de Argoños. Se usan poniendo líneas en zigzag, líneas verticales, horizontales, paralelas, en algunos casos pequeños rosetones, como vemos en el danzante de la izquierda del todo. También se podían colocar cascabeles, y luego hay pequeñas modas. Bueno, yo lo considero modas porque se va viendo cómo en algunos pueblos, por ejemplo, el traje va evolucionando por épocas. En la imagen de la izquierda vemos que algunos de los danzantes llevan boina, llevan también corbata, y eso ha sido bastante común en muchos otros lugares. En Solares se usó boina, en Liérganes se usó boina, en bastantes sitios se fue perdiendo. También ha ido cambiando el largo de los pantalones. En muchos pueblos, como vemos aquí en la imagen de la izquierda, usaban pantalón bombacho a media rodilla, con medias blancas o medias negras, según el lugar. Y sí que a medida que pasa el tiempo, se ve por ejemplo muy claramente en el caso del pueblo de Noja, pasan de pantalones cortos a pantalones largos y van quitando cosas al traje. Pero bueno, esto no me puedo meter demasiado porque es amplísimo, pero ya veis distintas formas de vestirse, siempre el rasgo común del blanco. En el caso de la acabada, la fotografía de arriba a la izquierda, pantalones largos blancos, llevan alguna pañoleta. El danzante del centro, por ejemplo, lleva simplemente una cinta un poco más gruesa y otra más fina, y van casi todos con boina. La de abajo es de Noja, de principios creo que es de 1916, si no me falla ahora la memoria.
y a medida que fue pasando el tiempo los pantalones fueron haciéndose más largos y a medida que se fueron haciendo los pantalones más largos, en el caso de Noja le fueron poniendo más cintas y más cintas y más cintas todavía. Hasta el momento no hemos visto ninguna mujer, pero aquí ya las tenemos. ¿Qué pasa cuando la mujer reclama su participación en las danzas? Pues lo que pasa es que entra de distintas formas, dependiendo del lugar. Por ejemplo, en Galizano, en la zona de Os de Janeiro, empiezan a danzar, incluso forman cuadrillas únicamente de mujeres, conservando el color blanco del traje de los danzantes, el color blanco que tiene una simbología, ya he dicho, muy importante y muy representativa. Lo que sí que hacen es, en vez de pantalones, usar faldas. Pero por lo demás, sigue manteniendo la misma estética la danza desde fuera. En el caso de Beranga, donde se empieza a danzar un poco más tarde, no sé si quizás por influencia ya de... pues que ya habían visto cómo se vestían en los grupos de la sección femenina o los primeros grupos de danzas, pues ya emplean una saya roja con un chaleco negro, bueno, pues las medias blancas con las alpargatas atadas con las cintas hasta las rodillas. Aquí ya la imagen de la danza, la unidad, cambia por completo. Hemos pasado de una danza donde el color predominante era el blanco a una danza en la que la mitad son blanco y de repente un contraste rojo bastante llamativo. En el caso de Bustablado, en Arredondo, en Riva, en muchos otros lugares donde han entrado de forma más reciente, vemos que se optó por danzar las mujeres igual que danzan los hombres, con el traje de danzante, sin ningún cambio. Desde fuera de la danza no ves si es hombre, si es mujer, es un danzante más. Con lo cual no quita esa unidad, esa uniformidad que tenía la danza. Pero bueno, distintas formas de afrontar un problema que era el que las mujeres no podían participar. Ahora podemos participar. ¿Cómo? Pues bueno, vemos que cada uno optó por una solución distinta a la que creyó más oportuna o la que tenía conocimiento para hacer. Junto con los danzantes, en muchos pueblos participan los zorromocos. Aquí tenemos 6 ejemplos de zorromoco, bueno, y el zorrocloco en el caso de Siete Villas, que es como se le llama allí. Como veis, los 6 visten de forma diferente, pero los 6 tienen algo en común, y es que todos ellos llevan un utensilio en la mano con el que golpear a los danzantes, con el que abrir el corro para que los danzantes bailen y con el que fastidiar también un poco a los críos, pues para hacerles un poco de rabiar. En el caso de los 5 de la izquierda, Polanco, Galizano, Ajo, Siete Villas y Cicero, vemos cómo llevan un palo, un bastón, en algunos casos con una vejiga atada, en otros casos con una cola que podía ser de cordero, por ejemplo, de cordero de lo que pudieran tener, y adornados con cintas, adornados con papeles de seda. Bueno, había cierta variedad. En el caso de Riaño, que no lo vemos, y lamentablemente yo todavía no he encontrado ninguna fotografía donde se vea, pero sí me he encontrado testimonios que hablan de que el zorromoco de Riaño llevaba una tijerona muy grande de madera con la que cogía el dinero de los vecinos. Cuando hacían casas, los vecinos les entregaban dinero que cogían con esa tijerona, y con la que iba también pues, detrás de los críos para asustarles. Así que al final son 6 zorromocos muy distintos, pero ya vemos que la finalidad de su figura es la misma. Esto, bueno, ya ha hecho antes Mario, lo ha mencionado. Estoy hablando todo el tiempo de danzas y no de bailes. ¿Por qué? Porque el baile tiene un carácter festivo, es espontáneo, es improvisado. Se puede bailar cualquier día, no hace falta que sea una festividad, no hace falta que sea un día especial, no hace falta nada, no hay que prepararse, se puede bailar en cualquier momento. En cambio, una danza tiene siempre un carácter ritual o conmemorativo. Se danza para un santo, una santa, se danza para alguna personalidad importante, te llaman por ahí, para alguna personalidad, un obispo, un alcalde, un indiano. Entonces se danza normalmente 1-2 días al año, tiene un carácter ritual, por tanto. Además, hay una organización. Esto no es libre, no es espontáneo, todo lo contrario. Los danzantes se han tenido que reunir, han tenido que decir quién danza, quién no danza, porque igual no podían danzar todos los jóvenes del pueblo. Han tenido que ensayar, han tenido que fabricarse unas varas, unos palos, una indumentaria. Hay toda una organización establecida.
hay unos recorridos que se siguen todos los años, el mismo recorrido, unos tiempos, no se danza lo mismo en cada momento del día, se danza un día en concreto, por tanto, es claro que ha requerido de organizarse. Por tanto, danza. Y claro, hablamos de danzas rituales y en qué consiste el ritual en torno a las danzas de varas, palos y cintas. Lo primero, bueno, esto más o menos es como es el rito en conjunto, porque esto no comienza el día de la fiesta, sino que comienza tiempo antes con todos los preparatorios. La fabricación de los útiles para las danzas. Puede que los danzantes se tuviesen que fabricar sus propios palos, puede que los danzantes recibiesen los palos de gente que había danzado años anteriores, o que los encargasen fabricar pues algún carpintero de la zona, por ejemplo. En estas fotografías vemos unos palos del pueblo de Ornedo, trabajados a navaja y luego pulidos con un cristal, y vemos otros palos que, si no me equivoco, eran de Riaño, sí, me dicen por allí, hechos por un carpintero. Ya veis que bueno, tiene una talla muchísimo más fina. Las varas se debían preparar también con tiempo de antelación, no demasiado, porque la vara, una vez que se seca, puede crujir. Pero con 2-3 días, quizás una semana de antelación, antes del día de la fiesta, pues los danzantes ya acudían a donde sabían que podían encontrar las varas de su gusto y cortaban varas que en cada lugar pues cortan una distinta o a veces es la misma pero con distinto nombre, pues cornocabra en Treto lo llaman, en otros lugares la llaman zarza rosa, zarza mora, zarza blanca. Bueno, al final una vara que tienen que quitarle las espinas y sobre la que luego van colocando los papeles de seda pegados con engrudo hecho con harina, agua y en algunos casos a los que le echan un huevo también para que eso tenga un poco más de consistencia. Además de la fabricación de los útiles, necesitan ensayar, y esto de los ensayos varía muchísimo de un pueblo a otro y de las circunstancias, porque hay lugares donde ensayan con un mes de antelación, empiezan a reunir todas las noches durante un mes hasta conseguir sacar la danza bien. Hay lugares donde, pues, si ya los danzantes habían danzado durante varios años consecutivos, pues no necesitaban quizás tanta preparación y con una semana, 15 días les valía. Y luego lo que vemos últimamente es que hay lugares donde quedan 2-3 jóvenes en el pueblo que dependen, para sacar la danza adelante, dependen de que vengan los nietos, los sobrinos de fulanito que vive en Bilbao, y entonces ya los ensayos dependen totalmente de cuándo pueden los jóvenes de Bilbao venir al pueblo a ensayar. Con lo cual, bueno, esto ya es muy, muy variable. Llegamos al día de la fiesta y la fiesta comienza muy de mañana. Comienza depende del lugar, a las 6, a las 7, a las 8 de la mañana, depende del pueblo. Y comienza con las danzas de palos. Los danzantes van casa por casa, llamando a todas y cada una de las viviendas, salvo aquellas donde sepan que ha habido algún fallecimiento reciente, que por lo general se las saltan. Cuando llegan a cada casa, los danzantes preguntan si rezan o danzan. En caso de que les digan que dancen, lo que hacen es hacer un viva a la familia que allí resida. Los vivas pueden variar. Puede ser a la salud de la familia Pérez para que vivan por muchos años, a la salud de Pepito Pérez, mujer e hijos, puede ser a la salud de Pedro y prometida, y puede ser que Pedro tenga 3 años y no tenga prometida, ni sepa si va a tener prometida o prometido, pero hay pueblos donde se hace así y lo hacen así y a día de hoy continúan haciéndolo de esa manera. Esto es algo que varía muchísimo y bueno, en lo que no puedo tampoco meterme demasiado porque se nos iría de tiempo. El caso es que llaman a la puerta, preguntan si bailan, si danzan, echan el viva a esa familia y les hacen un paloteo. Por lo general, paloteo, no siempre. Hay pueblos donde no tienen danza de palos y hacen lo mismo con la danza de varas, como pueden ser Bustablau y Arredondo, por ejemplo. Pero el rito es lo mismo, llaman y bailan lo que tienen. Una vez que han bailado, la familia les da la voluntad. La voluntad puede ser dinero, por lo general es dinero, la voluntad puede ser comida.
¿Cuánto les dan? No hay una cantidad establecida. Depende del poder adquisitivo también de la familia y de si son muy ruines o más espléndidos. Esto ya es muy variable. Con ese dinero que sacan durante todo el día, lo que hacen es pagar la fabricación, todos los útiles de la danza. Si han tenido que pagar el carpintero, pagar la harina, pagar los papeles, pagan a los músicos, porque por lo general los músicos que van con los danzantes no están pagados por el ayuntamiento, están pagados por los propios danzantes con lo que sacan, entran a reparto entre todos, y luego pues lo que sobra es para repartir entre los danzantes o para juntarse una semana después, unos días más tarde, y hacer una fiesta. Y también para pagar la bebida, que en muchos sitios pues parece que eran un poco aficionados ahí por el camino, bueno, eran aficionados, empezaban a danzar y quizás a las 6 de la mañana y acababan a las 12, con lo cual pues por el camino también había que parar a desayunar y a reponer un poco de fuerzas. Cuando acaban de hacer las casas, o bien es la hora de la misa, los danzantes acuden a la iglesia. Allí comienzan a hacer la procesión con la danza de varas. Siempre con la de varas, en esto no hay cambios. Siempre hacen la procesión con las varas. Lo que puede variar es si empiezan a danzar desde dentro del altar o desde fuera, y si danzan antes o después de misa. Lo tradicional es danzar antes de misa, pero en alguna ocasión nos hemos encontrado pues, con cambios, porque algún cura prefería que se danzase detrás, o que prefería que no se danzase desde dentro de la iglesia y se esperase en la puerta. Entonces, bueno, esto puede variar muchísimo. Lo que no varía es que los danzantes avanzan siempre en sentido contrario al natural. Es decir, no danzan hacia adelante, sino que van hacia atrás con el fin de no dar jamás la espalda al santo, ¿vale? O sea, en todo momento los danzantes van mirando al santo, son ellos los que encabezan la procesión, por tanto, hacia atrás. Lo que es el recorrido varía de unos lugares a otros, pero todos los lugares tienen su propio recorrido que hacen igual todos los años. Hay lugares donde Matienzo, por ejemplo, que la fiesta es el 11 de noviembre, San Martín. Su recorrido, sus varas, es muy pequeña la procesión porque simplemente dan una vuelta alrededor de la iglesia, pero lo que tienen es que siempre en las 4 esquinas de la iglesia hacen la misma figura. Esto es algo que ocurre en más lugares. En Secadura, que es la imagen que tenemos en la izquierda, es la procesión del encuentro del domingo de Pascua. Pues sí, hay unas figuras que hacen siempre al inicio de la procesión, cuando se produce el encuentro. Entonces, bueno, hay figuras que siempre tienen su momento preciso, pero cada pueblo tiene las suyas. En esto hay una variedad enorme que tampoco me puedo detener muchísimo, pero cada pueblo tiene sus propias figuras. Sus figuras también pueden variar también pueden variar según el número de danzantes. Quiero hablar muy rápido y se me traba la lengua. Por lo general los danzantes, las cuadrillas son de 9 danzantes de varas, pero esto no ocurre siempre. Hay lugares donde los danzantes son 8. Claro, 8 danzantes no pueden hacer siempre las mismas figuras que 9 danzantes. Entonces puede haber variedad por el número de danzantes, también hay variedad según los pueblos, hay variedad en los pasos, incluso hay variedad en cómo se cogen las varas, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos fotografías de Arredondo, que los danzantes llevan una mano en la cintura, mientras, por ejemplo, en la que vemos abajo a la derecha, que son liérganes, usan las 2 manos para llevar las varas. Entonces, bueno, hay muchísima variedad, hay variedad en cuanto a la fabricación de las varas. Es todo un mundo en el que no me puedo tampoco parar demasiado. Esto es normalmente antes de misa. Hacen la procesión que puede ser, porque os he puesto el caso de Matienzo, que es una procesión muy cortita, de 10 minutos, pero hay procesiones. La de Solórzano yo creo que es una de las más largas, que serán más de 2 horas porque tienen que recorrer 3 kilómetros. Entonces, bueno, la variedad es muy amplia, de unos lugares a otros, y eso es precisamente lo que hace que las danzas de varas, palos y cintas sean terriblemente ricas. El que cada pueblo tiene la suya y cada pueblo se identifica con su propia danza, ¿no? Y con su cuadrilla. Después de hacer la procesión se realiza la misa, y cuando acaba la misa, por lo general, se realizan de nuevo las danzas. Es aquí en el momento en el que los lugares que tienen danzas de cintas realizan la danza de cintas.
Este momento es el que aprovechan también los danzantes para, si les ha quedado alguna casa que no han podido visitar durante la mañana, o en alguna casa pues han ido pero la gente estaba con el ganado y no les han podido atender, en este momento aprovechan para danzar para todos aquellos para los que no pudieron danzar por la mañana. Y pueden hacerlo con la danza de palos, con la danza de varas. En este caso, la danza de varas ya no tienen que danzar hacia atrás, de espaldas, porque ya no hay ningún santo delante, ¿vale? Aquí ya pueden danzar en sentido natural, como haríamos, en fila para adelante, porque como ya no tienen la figura del santo, no tienen nadie a quien dar la espalda. A los vecinos les pueden dar la espalda tranquilamente, que no pasa nada. Danzas de cintas, ahora mismo quedan muy poquitas. Ya estoy acabando, que creo que vamos un poco justitos. De las 3 danzas de las que os he estado hablando, varas, palos y cintas, las de varas y las de palos están declaradas bien de interés cultural. La de cintas, que en realidad es la que en más riesgo de desaparición está, no está declarada bien de interés cultural, pero creo que nos podremos asegurar de que sobreviva. Sí, me dicen por allí. Bueno, sin más, muchas gracias y agradecer también, que no lo he dicho al principio, pero si yo estoy aquí hablando es precisamente pues porque Eva me animó a empezar con este trabajo, se está tapando ya la cara, y gracias a todos los informantes y a toda la gente que colabora con este trabajo de investigación, que no son pocos y que además lo hacen de forma totalmente desinteresada. Así que gracias a vosotros y gracias a todos ellos. Cualquier información que necesitéis, me escribís al correo, me escribís por redes sociales, mi documentación os la paso tranquilamente a todos. Mención por aquí. Tenemos como 5 minutos para que puedan hacernos alguna pregunta y... Vale, que he sido muy rápida, que tenéis 5 minutos para preguntar lo que queráis. Hay una realidad. Estos ciclos, por llamarlo de alguna manera, que se están realizando, la sensación que le queda a uno, por lo menos aquí, me imagino que hay todavía con más motivo. Es decir, es una sensación de, como decía ella, dices que estoy hablando muy deprisa y me trabo. Los que estamos aquí, de verdad, estamos sufriendo porque es tan extenso vuestros conocimientos que esto se nos queda corto. Es decir, yo hago un brindis al sol, pero no podemos querer embotellar en un momento todo lo que de vuestros conocimientos. Entonces yo, insisto, hago ese brindis al sol para que haya otras jornadas, haya otros momentos, para que, bueno, no nos quedemos simplemente con una salpicadura que han hecho de la inmensidad de todo lo que hay que hablar del mundo de los instrumentos y de la danza. Aprovechamos, por favor, esos 5 minutos y aprovechamos también para saludar a la presidenta de FECAF, Carmen, buenas tardes. Sentada. La tenemos aquí sentada. Es la presidenta de la Federación Cántabra de Asociaciones de Folclore. Carmen Olaveaga. Presidenta de la FECAF. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, porque es un placer estar en estas jornadas con expertos como los que tenemos hoy. Bien, vamos a esos 5 minutos, quedan 4 ya. Alguien tendrá que hacer alguna pregunta, no os quedéis con las ganas. 5 minutos, es que estaba yo intentando... Sí, es que... ha sido imposible. No, es que yo llevaba un rato mirándonos, Cristina y yo estábamos intentando comunicarnos. Que estábamos en tiempo y que podían ustedes, todos los que quisieran o que tengan alguna duda, preguntar a cualquiera de los dos comisarios. ¿No? El motivo nada más que tratábamos de comunicarnos, no tenemos pinganillo y lo que está claro es que, bueno, pues los teléfonos debemos estar fuera de cobertura porque ni te recibo ni me recibías, por favor. ¿Había por allí, queréis hacer alguna pregunta? José, por favor. Yo no quiero hacer preguntas, quería abundar en lo apuntado por ti mismo. Es decir, yo tengo la sensación de que perdemos el tren y ya no estamos para perder el tren, estamos para disfrutar y sobre todo estamos para participar. Yo no sé si hay que participar viendo información, leyendo libros, pero yo creo que hay que aprovechar estas ocasiones para venir con más tiempo y con ganas. No estar aquí solo escuchando, sino requeriros que nos contéis. Igual no nos tenéis que contar toda la tesis, pero nos tenéis que contar con un poco de detalle
que vengáis con la sensación de que habéis aprovechado también el tiempo, porque entiendo que os habéis quedado con ganas, y eso es lo que no debiera ocurrir. Hay que daros la oportunidad, dado que os ofrecéis a este tipo de presentaciones, de poder expresaros, y yo creo que la expresión tiene un tiempo y un contenido, y debierais de pedir que os permitan expresaros y desarrollar ese contenido, porque si no perdemos todo. Y podría extenderme más. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. José, ni se te ocurra extenderte más. Digo, José, porque es amigo, es una coincidencia. Solamente, vamos, ellos están más que de acuerdo en todo este tema. De hecho, vuelvo a repetir ese brindis al sol, es decir, la riqueza de lo que nos tenemos que alegrar todos. Congratular es que la riqueza del baile, del instrumento que tenemos y del canto en nuestra tierra, pues es un no acabar. Entonces, bueno, yo veo que en otros sitios dicen ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, hasta que nos aburramos. Y es lo que intentaremos. Carmen. Sí, bueno, yo quería comentar que, estando totalmente de acuerdo, que esto es un tema que no tiene final, porque hay mucho y además tenemos dos buenos investigadores. Pero bueno, en Cantabria tenemos la suerte de que somos la única comunidad de España en la que hay un curso de la Universidad de Cantabria, un curso de verano de la Universidad de Cantabria de etnografía y folclore, que está organizado por la Federación Cántabra de Agrupaciones de Folclore, y que en estos momentos ya hemos cumplido la 8ª edición, solamente dejamos de hacerlo en el año 2020 por el COVID, el 21 incluso fue uno de los pocos cursos de la Universidad de Cantabria de verano que se hizo. Y en esa sí que a Bea ya la hemos tenido haciendo allí una exposición de 2 horas y puede volver, o sea que ese curso tiene lógicamente su idea de continuidad y dura 3 días, ¿eh? Entonces, bueno, lo digo porque siempre está bien que se sepa. Hay una media de 60 alumnos, se hace en la sede de los cursos de Torrelavega y dura, pues normalmente es miércoles, jueves, por la mañana y por la tarde y viernes por la mañana. Entonces, bueno, pues estoy de acuerdo, nunca es suficiente, pero bueno, sí que ya en Cantabria, insisto, y además hay otras comunidades que están intentando conseguirlo, que las universidades de sus comunidades les abren la puerta como lo hicieron en Cantabria. Así que bueno, en ese sentido Mario ha sido también alumno durante unos cuantos años y Bea también ha estado, y bueno, pues invito a todo el que quiera participar porque allí sí que hay un poco más de tiempo, son 2 días y medio. Perfecto, pues tomamos muy buena nota. Yo puedo decir que concretamente, bueno, Mario, sé que su exposición es bastante más extensa, que Bea la conozco perfectamente, pues Bea a nivel nacional, yo la conozco, la conferencia entera la ha dado en Murcia, yo conocí toda la conferencia en Murcia y efectivamente la queda mucho por contarnos. El problema que tenemos es el tiempo limitado del espacio que se nos cede. Entonces no hemos podido dar más tiempo a los ponentes para que pudieran exponer. No porque no tengan materia, porque ellos tienen materia y tienen todo lo que se pueda, vamos, muchísima para rellenar tiempo y muchas más nociones de otra serie de danzas y de bailes. Por ejemplo, Mario nos podría hablar de cantidad de instrumentos, no solamente de esto. Cris, en la confianza que te tengo, perdóname porque nos vamos a más de 5 minutos y ahí ya está levantando la mano rápido porque detrás tenemos un auténtico espectáculo de danzas. Bueno, yo ya hablé, ya está. Si tú no hables más. Yo con referente al tema, has dicho que están palos y arcos como interés, varas, perdón, como interés. Bien de interés cultural. Sí, lo de que lo llame varas es porque los danzantes patrimoniales es el término que usan. Danza de arcos es lo que usan los grupos de danzas, pero por lo general, salvo puntuales excepciones, no es lo que usan los danzantes. Vale. Bueno, entonces, las citas, has dicho que no está incluido, que probablemente sí se pueden incluir, que no se pierdan. Pero ¿por qué citas no las han incluido como es? Pues por lo mismo, por lo que no preguntaron a los danzantes cómo se llamaban sus danzas, porque declararon la danza de arcos y no la de palos, no la de varas. No sabemos quién apoyó la declaración, pero... ¿Eso a quién compete? Pues a la Consejería de Cultura de 2015. Pero eso es según la información que le dan
mismos grupos de folclore? A ver, es que hay un problema. Cuando haces una declaración de interés cultural, tienes que tener unos conocimientos tras de sí, tienes que haber hecho unas investigaciones que en Cantabria sobre las danzas del Oriente Cántabro no se había hecho, salvo cosas muy puntuales, no se había hecho nada. No había un inventario sobre las danzas. O sea, en la Consejería de Cultura a día de hoy no hay un inventario de cuántas danzas de varas, palos y cintas hay en Cantabria. El único inventario que hay a día de hoy, hasta donde yo sé, es el que he hecho yo misma. Entonces, claro, ni se preguntó tampoco a los danzantes cómo lo llamaban ellos. Por eso se declaró danza de arcos y no de varas. Y supongo que por eso mismo tampoco quizás dieron la importancia que tiene la danza de cintas. No sé si estamos a tiempo, la verdad no... Yo no me puedo meter en todo, no sé si estamos a tiempo de incluir la danza de cintas, pero bueno, oye, por intentarlo, si alguien quiere intentarlo, lo que está claro es que, estamos hablando ya coloquialmente, lo que está claro que igual que el Boletín Oficial de Cantabria saca sus anexos de rectificación, lo que está claro es que no vamos a dejar a la historia que se malinterprete por una simple o posible corrección. Yo así lo veo. Yo, en mi caso concreto, y voy a hacer una anécdota, es real, yo canto en una agrupación coral desde hace, que tiene 41 años de andadura, y a quien se escribió un libro y se puso que el primer director era María José Campos. Bueno, él se llama José Mari Campos. Entonces, en su momento, yo me dirigía donde tenía que dirigirme, donde habían editado un libro en un estamento de Cantabria, una entidad de Cantabria, y lógicamente la próxima edición no iban a hacer una tirada de libros para eso, pero la próxima edición han tomado buena nota y tendrán que rectificar. Me consta que desde mi caso se intentó rectificar y no se hizo, ¿eh? Pero bueno, bueno, ahora somos más. Quiero decir que, Perdona, yo creo que ojalá algún día se haga. Yo creo que se puede intentar, porque o sea, no contaron con los grupos de danza ni con la federación, o sea, nosotros no nos preguntaron, pero yo creo que lo que se hizo en el 2015, se nombraron unos, pero si ahora se demuestra que hay otro baile, como puede ser el de las cintas, que tiene que ser catalogado como bien, yo creo que no habría ningún problema, ¿eh? Si alguien se anima, yo no doy para más, pero si alguien se anima, yo le ayudo en lo que pueda. Lo que está claro es que no vamos a permitir... Buenos días. ¿Bailamos o rezamos? Bailamos. ¿El nombre de la familia? ¿La familia de casa? Pérez Jiménez. Pérez Jiménez. Venga, va. A la salud de la familia Pérez Jiménez, para que haya por muchos años. ¡Viva!
Coros y Danzas de Santander a representarnos su coreografía de la danza de arcos basada en una danza de varas de Trasmera. Así que un aplauso también para ellos.